Hola a todas y a todos. Hoy les traigo la tercera parte de nuestros videos sobre historia argentina, donde hablamos cronológicamente sobre los eventos más destacados que pasaron en la historia de nuestro país. El disclaimer principal es que hay muchas cosas que yo en estos videos no los nombro porque los voy a hablar en los videos especializados sobre cada uno de los temas, porque sí, vamos a hacer videos entrando en profundidad con estos temas porque si no se siente un poco apurado. Ahora nada más se los estoy contando para que entiendan contexto general. Es medio molesto cada tantos disclaimers, pero igual los tengo que hacer por si acaso. Yo en estos videos simplifico bastante las cosas y las explico con mis palabras porque está dirigido hacia una audiencia un poco más chica, una audiencia que quizás no se interesaría normalmente por la historia, así que hoy vamos a tocar dos temas en realidad muy controversiales. Por lo tanto, quiero avisarles que voy a tomar mi posición neutra. Claramente la información siempre va a estar más tirando de un lado para el otro, pero como siempre les digo, hay dos campanas para todo y espero que esto los impulse a investigar por su cuenta propia. Yo mientras tanto voy a intentar explicarles las cosas de la forma más clara que se pueda. Le quiero agradecer a Carmen Vázquez y a Mateo Leslie por ayudarme a corregir este guión para que esté bien y se entienda. Y dejo de hablar para contarles sobre esta persona que fue muy importante en la historia argentina. Una persona que al día de hoy sigue siendo nombrada como una entidad controversial, muy amado y muy odiado. Muchos culpan a esta persona de las cosas que pasan en nuestro país al día de hoy. Así que vamos a hablar un poco sobre quién fue y qué hizo. Como estábamos viendo en la parte 2, Perón surge desde la Secretaría de Trabajo, donde da derechos que fueron bastante históricos para los trabajadores, como por ejemplo el aguinaldo y las vacaciones, por lo cual Perón obviamente ganó mucha popularidad en las clases populares. Algo que sí es una realidad es que en muchos países ya habían pasado revoluciones muy grandes y Perón fue un visionario porque sabía que la gente no se iba a conformar tan fácil. Había que darles algo, había que darles derechos, porque si no lo más probable era que se terminaran levantando de igual forma, solo que terminabas completamente odiado y no querías estar del lado incorrecto para ese momento. Las razones igual no importan tanto, simplemente es una forma de explicar cómo él empezó a surgir de manera tan rápida. El 17 de octubre de 1945 a Perón lo obligaron a renunciar porque estaba ganando mucha popularidad. Perón también era ministro de Defensa y había llegado a ganar bastante espacio en lo que sería el gobierno. Su influencia y su apoyo crecía bastante rápido. Esto asustó un poco a la gente del gobierno y decidieron removerlo, pensando que así iban a poder sacárselo de encima, y lo detuvieron. Pero detenerlo no hizo que Perón desapareciera, sino que hizo algo más grande. Miles de personas se juntaron en la Plaza de Mayo para exigir que liberaran a Perón. Para mí está siendo una de las primeras relaciones parasociales que hubieron con políticos. Hoy en día esto se ve mucho, pero en la época era muy difícil que la gente conectara tanto con un político, porque una relación parasocial es básicamente pensar que vos conocés a alguien porque lo admirás mucho, que ahora suele pasar por ejemplo con cantantes, influencers, etcétera. Pero en ese momento Perón fue uno de los primeros en saber generar ese vínculo, y ahí Perón dio su famoso discurso una vez liberado. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Porque al amar a la patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Como era de
esperarse, en 1946 Perón gana las elecciones con el Partido Laborista, que era un partido organizado con ayuda de sindicatos. Igualmente este partido se terminó desarmando después de ganar porque era medio difícil de controlar, pero Perón tenía mucho respaldo de las clases populares. En ese momento había muchas ideas de justicia social, soberanía política e independencia económica, que esta fue una de las cosas que hizo muy popular a Perón y también lo que lo terminó destituyendo. Pero para ese momento Perón tenía el apoyo de la iglesia y de los militares, que era algo muy importante. Si no tenías ese apoyo, prácticamente no ibas a poder manejar un país. Algo que sí me gustaría aclarar, porque es algo que se suele hablar mucho y a veces se confunde. Perón no era comunista, Perón era anticomunista. Contra la peligrosa infiltración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado la sección especial, la de represión del comunismo. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas publicaciones comunistas distribuidas en todo el país. La policía dispuso recientemente, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda. Así combate ese peligro social el actual gobierno de la nación. El pueblo debe estar advertido. En nombre de utópicas promesas de mejoramiento económico, se trata de sorprender su buena fe. En nuestro país reina la tranquilidad, la paz, el orden. En la Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión será siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria, en la fraternal y progresista sociedad argentina. La revolución del 4 de junio no es una revolución más, tanto en el orden económico como en el orden político como en el orden social. Mismo para él, si no le daban derechos a los trabajadores, se podían volver comunistas. El anticomunismo era un componente clave en el gobierno de Perón. Hay un discurso de él en la Bolsa de Comercio donde habla explícitamente sobre este tema. Pero en 1947 se forma el Partido Justicialista, que era el partido que iba a acompañar a Perón durante mucho tiempo. Sí, antes no se llamaba Partido Peronista, mismo nunca existió técnicamente un partido peronista, sino que era el justicialista. Pero ¿cuál era el modelo peronista? Buscaban tener un Estado benefactor. Esto es muy importante porque cuando hay gente que se entera que Perón no era comunista, piensan que él era de derecha y no. Él estaba muy a favor de un Estado presente y el tema de los derechos de los trabajadores era muy importante en su gobierno. Cuestión que fuera anticomunista realmente no significaba nada porque igualmente en esa época medio que eran todos anticomunistas. Nacionalizar los trenes y los teléfonos, fomentar la industria liviana y el consumo interno. Habían subsidios y aranceles hacia otros países, cobrarle a los otros países. Básicamente lo que buscaba Perón era la independencia de los grandes poderes internacionales. Y ahí se creó algo que iba a ser muy importante para este gobierno: la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? Significa básicamente hacer acá lo que antes traíamos de otros países, poner más plata en que acá se hagan fábricas que produzcan desde acá, porque como sabemos de los demás videos, nosotros éramos un país que se destacaba mucho por darles las materias primas a los demás países. Así que esto fue algo muy central de su gobierno y también algo que fue duramente criticado más tarde. Durante esta época se construyeron 8.000 escuelas y 200.000 viviendas. Había muchas acusaciones de fascismo, que eso es algo que se habla hasta el día de hoy. Lo que pasa es esto: Perón sí era alguien que admiraba mucho, por ejemplo, Mussolini. Mussolini era un fascista italiano ultra reconocido durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso también habían acusaciones de que Perón era nazi y después más tarde también las acusaciones de que los nazis vinieron a Argentina por Perón. Bueno, les voy a explicar un poco de dónde salen las acusaciones principales de fascista de Perón. Una de las principales causas es que Perón fue de visita a Italia en 1939 y escribió una carta diciendo: este gran hombre que es Mussolini sabe lo que quiere y conoce bien el camino para llegar a ese objetivo. Ahí se demostraba una cierta admiración por algunas medidas que tomaba él. A pesar de esto, la mayoría de historiadores o gente que era de Italia opinaría que no se podía
podría llamar al peronismo un régimen fascista, aunque existían similitudes, como por ejemplo impedir que las masas sean ganadas por el comunismo y juzgar a las democracias occidentales por no servir, usar los medios de comunicación como medio de propaganda política. Lo que sí tenía muchas quejas de este gobierno, mucha gente decía que estaban adoctrinando a los niños para que sean peronistas, pero también esas son otras cosas que vamos a hablar cuando desglosemos más en detalle los gobiernos de Perón, pero una figura muy importante del peronismo, y más en esa época, aunque todavía lo sigue siendo, fue Eva Perón. Eva Perón era la mujer de Perón que manejaba la ayuda social, tenía su propia fundación, que más tarde hubieron problemas sobre esa fundación, y a pesar de nunca ocupar un cargo político formal, ella logró el voto femenino en 1947. En esa misma época fue cuando Eva Perón fue a España y llegó a un acuerdo de cooperación económica, de la cual ahí formó la Fundación Eva Perón, construyéndose viviendas, hospitales y hogares de tránsito. En 1949 se llama a una reforma constitucional, reformar nuestra constitución. Ese fue un cambio muy profundo que, según ellos, modernizó la constitución que había sido escrita en 1853. ¿Por qué? Porque ahí incorporaron el constitucionalismo social, estableciendo derechos sociales para trabajadores, familias y ancianos, y derechos económicos, como nacionalizar nuestros recursos y cambiar el rol del Estado en la economía, un Estado muchísimo más activo en eso. También era para permitir la reelección presidencial e introducir la elección directa de cargo. Pero como sabemos al día de hoy, el peronismo siempre va a tener una gran oposición, y en esta época se había formado la Logia Sol de Mayo. Ellos estaban en contra de Perón ante la posibilidad de una reelección. Algo que pasa muy importante, que fue global pero pegó mucho en Argentina en 1949, fue la disminución de los ingresos de divisas a nuestro país por el Plan Marshall. Les explico muy simple qué significa esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, Europa quedó en ruinas y Estados Unidos implementó el Plan Marshall para prestarles dólares y ayudarlos a reconstruirse. Y medio que esto era para evitar que los países cayeran en la Unión Soviética, que cayeran en el comunismo. Lo que pasa es que Estados Unidos necesitaba que Europa se alimentara de manera rápida y barata para poder reconstruir sus industrias. Obviamente para Estados Unidos lo ideal era que nosotros fuéramos como la granja para Europa, o sea que le mandáramos carne y trigo barato a Europa. Pero lo que pasó acá es que Perón, justamente, como les dije, con la industrialización que estaba haciendo, quería dejar de ser una granja. Por eso el gobierno estaba impulsando la industrialización por sustitución de importaciones. Argentina necesitaba vender la carne cara para poder usar esos dólares en nuestra propia industria, para comprar la maquinaria pesada y los insumos para las industrias. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, si Argentina produjera, ejemplo, ¿no?, bananas y café, como por ejemplo Brasil y Colombia, Estados Unidos compraría sin problema. El problema es que nosotros vendíamos lo mismo que se podía conseguir en el medio oeste de Estados Unidos: carne, trigo y maíz. Entonces, técnicamente nosotros éramos competidores de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no nos iba a comprar a nosotros. Por lo tanto, cuando Estados Unidos le dio los dólares del Plan Marshall a Europa, les puso una condición un poco implícita y también un poco explícita: con estos dólares compren nuestros excedentes agrícolas, no los de Argentina. Y claramente esto funcionó como un boicot medio encubierto a las exportaciones argentinas. Nosotros ya no teníamos medio a quién venderle, porque Europa, que estaba toda en crisis, solo le podía comprar a Estados Unidos. Ante nuestro país, o Perón, negarse al rol de el proveedor barato, ya no teníamos clientes que nos pagaran en dólares. Por lo tanto, nuestra industrialización se iba a caer a pedazos. Esto generó lo que en la economía se le llama estrangulamiento
crecimiento del sector externo. Las fábricas empezaron a parar. Hubo escasez de productos, inflación y una fuerte crisis para el principio de 1950. Claramente acá demostrando una de las debilidades de esta industrialización por sustitución de importaciones. Amo decirlo todo entero, me da un poco de risa decirlo tan largo, porque nosotros dependíamos mucho de las importaciones de la maquinaria de afuera y eran cosas muy caras. Así que acá llega el convenio anglo-argentino de 1949. Lo que pasa es que Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó quebrada y no tenían dólares, pero necesitaban comer. Argentina no tenía dólares, pero necesitaba los bienes manufacturados y el combustible. Así que, ¿qué pasó acá? Acordaron un comercio medio de trueque. Yo te mando carne, vos me mandás carbón y petróleo y así compensamos. Un trueque, literal. También pasa que Gran Bretaña tenía una gran deuda con Argentina por los alimentos que fueron enviados durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, como saben, siempre fuimos un país neutral, pero que fuéramos un país neutral no significaba que no nos metiéramos por el lado de comercio. Ese era medio de nuestro único rol, aprovechar y mandar cosas, aunque igual la economía también nos pegaba feo a nosotros, pero siempre estábamos medio entongados con algún país, nada más que solo desde el comercio. Les estamos dando comida porque tenemos que comer nosotros. Pero como esta deuda no la podían pagar en efectivo, Argentina aceptó esa deuda para comprar, nacionalizar, los ferrocarriles británicos y otras empresas de servicios públicos. Esto era algo muy destacado de este gobierno, que era nacionalizar todo. Que hay mucha gente, por ideologías políticas más que nada, o ideologías económicas, cree que la solución de un país es todo lo contrario, no tener nada nacionalizado. Ese es como un concepto más liberal, por ejemplo. Pero bueno, en esta época se hacía esto. Algo que también fue muy perjudicial fue que hubo una sequía muy grande y por lo tanto la muerte de mucho cultivo y ganado. Por lo tanto, claramente había menos plata para repartir, hubo mucha inflación. Y en 1951, ante la posibilidad de una alianza entre Eva Duarte y Perón, la logia Sol de Mayo y Benjamín Menéndez intentan hacer un golpe de estado. ¿Pero qué hace Perón? Decreta estado de guerra interna y llama a un paro de 24 horas. Ahí la CGT, que la conocemos porque hoy en día sigue existiendo, convoca a la manifestación en Plaza de Mayo. Lo que pasa igual es que Eva Perón estaba bastante enferma, por lo tanto no era tan posible que fuera candidata. Eva Perón tenía cáncer ya por esta época. A pesar de que tuvieran todas las ganas de ponerle las elecciones, quizás no llegaba. Por lo tanto, el 11 de noviembre de 1951 gana la fórmula Perón-Quijano con un 62-63%, que era un montón, sigue siendo un montón. Pero lo que pasa es que la crisis económica seguía creciendo y pasó lo que marcó el gobierno de Perón para siempre, que fue la muerte de Eva Perón. Ella falleció en 1952 con un velorio que fue muy recordado y muy histórico, donde un montón de gente acompañó, pero ya la sociedad estaba polarizada, estaba completamente dividida entre peronismo y antiperonismo, como pasaba con Irigoyen. ¿Vieron? Odio Irigoyen, amo Irigoyen. Perón empieza a censurar a la prensa y se enfrenta a la Iglesia Católica, que muchos dicen que este fue el principio del fin. Se dice medio que este enfrentamiento con la Iglesia Católica pudo tener algo que ver con esta idea de peronizar la educación, que habían esos libros de, bueno, Evita te ama y cosas así, que como sabemos la Iglesia siempre quiso estar más metida en eso. Era como una pelea un poco extraña, si lo pensás, la verdad. Todavía no llega igual el completo quiebre entre Perón y la Iglesia, eso va a ser más tarde. Ahí empezó a haber un nuevo intento de controlar esta economía. Se empezaron a promocionar las exportaciones agropecuarias, era lo que hacíamos antes, y empezaron a contener un poquito más el gasto público, que claramente era muy grande al estar todo nacionalizado y todo estar como medio a cargo del Estado para ese momento ya. Ahí empezó el segundo plan quinquenal, que el primero había sido la industrialización por sustitución de importaciones, que este fue en 1953.
¿Dónde está? Acá. Que este segundo plan quinquenal era para consolidar esta independencia económica que querían lograr y ahí diversificar la industria más pesada, que como sabemos antes se enfocaban un poco más en la industria más liviana. Ahí se generó un gran crecimiento industrial y urbano. Habían migraciones internas, que igual como sabemos las migraciones internas vienen desde antes, pero acá al la gente tener que ir a trabajar a estas fábricas nuevas, vino mucha gente del interior para conseguir estos trabajos. A pesar de que Perón se esforzara mucho para que esto no pasara, no llegó a tener la misma prosperidad que había tenido en su primer periodo como presidente, porque ya para este momento él tuvo que enfrentar una crisis y ya un cansancio de lo que era el modelo distributivo. Estaba siendo difícil de mantener todo este gasto. Pero también salieron muchos proyectos industriales, como cuando abrieron la fábrica de Mercedes-Benz acá en Argentina. Hubo una gran modernización agropecuaria. También hizo un contrato con California Petroleum Company, generando bastante críticas internas por explotar este petróleo con una compañía extranjera, como ya había pasado anteriormente ese tema de las críticas por el petróleo. Y acá llega algo que es un verdadero quiebre en su gobierno. En 1954 se sancionó la ley del divorcio vincular, lo que generó un gran enfrentamiento con la Iglesia Católica y se separó la Iglesia del Estado. Se empezaron a sacar subsidios de los colegios católicos, hubo una supresión, o sea, le bajaron bastante a la enseñanza obligatoria católica y empezaron a reducir los feriados católicos. Esto desencadenando en un conflicto político muy recordado de nuestro país. En 1953 hubo un atentado en Plaza de Mayo durante un discurso de Perón, con 300 muertos y 800 heridos. Luego, el 16 de junio de 1955, tiraron bombas y ametrallaron a gente en Plaza de Mayo. Ahí murió un montón de gente y entre ellos también mataron a unos niños que solo iban en colectivo a visitar la Casa Rosada. 40 aviones bombardearon la capital y bombardearon el puerto de Mar del Plata, donde habían tanques de petróleo. Esto claramente para perjudicar al gobierno. La gente le estaba pidiendo a Perón y a la CGT que les dieran armas para poder enfrentarse, pero se las negaron. A Perón no le pareció viable darles armas a todas esas personas. Finalmente, en 1955 ocurrió lo inevitable, que fue la excomunión de Perón. Básicamente lo desterraron de la Iglesia Católica. Tuvo finalmente su ruptura con los sectores religiosos que antes lo apoyaban. También Perón se empezó a marcar mucho más con su oposición hacia Estados Unidos, diciendo su famosa frase: ni yanquis ni marxistas. Y para este momento hubo mucha oposición de los militares para ponerse del lado de Perón, porque muchos estaban resistiendo el intento de Perón de, según ellos, peronizar las Fuerzas Armadas. Claramente Perón también tenía el rechazo de los sectores medios y altos, siendo que, por ejemplo, el bombardeo de Plaza de Mayo que les conté antes, que mataron un montón de civiles, fue hecho en parte por la Marina, o sea, los propios militares que eran antiperonistas. El 16 de septiembre de 1955 hubo un golpe militar, a la que se le llamaba la Revolución Libertadora. Ellos derrocan a Perón, quien se termina exiliando a España, que en realidad dicen que primero se fue para Paraguay y de ahí a España. Claramente, como pasan en los golpes de Estado, se terminó disolviendo el Congreso Nacional y los poderes provinciales. También en 1955 pasó algo que fue muy recordado, más que nada por el sector peronista, que fue cuando secuestraron el cuerpo de Evita. Se dice que por 24 horas torturaron y pasearon por muchos lugares el cuerpo de Evita, y los peronistas hacían guardias siguiéndolos y dejando velas por donde iban pasando el cuerpo. Claramente se hablan de cosas muy turbias que pudieron haber pasado en ese lapso de 24 horas. Con esto llegamos a la etapa desarrollista. Lo que pasó es que durante 18 años el peronismo estaba proscrito, prohibido. Nadie podía votarlo, tampoco podían votar a gente que había sido parte del peronismo, y había persecución a los peronistas. Mismo ya en un momento los peronistas empezaron a debatir la posibilidad de hacer un gobierno peronista sin Perón. Mismo de ahí salió un movimiento popular neuquino que terminó siendo uno de los partidos políticos más poderosos de Neuquén, que tampoco llegó a funcionar del todo a nivel nacional, y también a Perón
no le gustaba mucho la idea de un peronismo sin él. También durante esta época hubieron ataques a la fundación de Eva Perón, donde lo que pasó fue que hicieron auditorías. En esas auditorías salieron que básicamente había corrupción. Lo que pasa también es que tiempo más tarde, claramente bastante tiempo más tarde, porque en ese momento no se iba a hablar de eso, empezaron a mostrar lo que decían las auditorías y básicamente decían que les daban excesiva atención a los niños, esto todo en un orfanato, hablaban que los niños no vivían en la austeridad necesaria, comían pollo y pescado, renovaban ropa cada 6 meses y para ellos eso era malversación de los fondos. Pero lo que pasó es que quemaron sábanas, porque tenía todo esto, tenía el logo de la fundación de Eva Perón, como les dije antes, ellos peronizaban las cosas. Se quemaron juguetes y hasta destruyeron pulmotores por tener el logo de Eva Perón, pulmotores que iban a ser necesarios por la epidemia del polio que hubo más tarde. También llegó al punto de que había gente que decía que tiraron sangre de los bancos de sangre para hacer transfusiones de sangre porque era sangre peronista. Esto destaca mucho la polarización que había en la sociedad argentina en ese momento. Realmente o eras muy antiperonista o eras muy peronista. También destruyen la ciudad infantil, que era como una república de los niños. En febrero de 1956 sale el decreto 4161 que decía básicamente que no se podían tener fotos, cuadros y no se podía decir la palabra peronismo o peronista y que no se podían cantar las marchas. Esto claramente dando un efecto medio contrario porque creaba una ofensiva peronista y llegó al punto de, por ejemplo, hacer que los loros cantaran la marcha peronista porque claramente no podían meter presos a los loros. En febrero de 1956 entra la primera incorporación de Argentina al FMI, al Fondo Monetario Internacional. Hoy lo conocemos mucho más. Y también fue la implementación del primer plan de ajuste del FMI, cosa que por la naturalidad del gobierno de Perón lo había negado varias veces antes. Hubo un alzamiento del general Lavalle, que era como un contragolpe peronista, pero no le funcionó. Mismo hubieron fusilamientos a 33 militantes peronistas y también algunos inocentes. Y en 1958 finalmente se llama elecciones, pero esta vez sin peronismo. Así que acá llega la resistencia peronista, que terminó ganando el voto en blanco por esto, haciendo que ganara Frondizi. Frondizi fue el nuevo presidente de Argentina en 1958 con sus ideas desarrollistas. Él quería industrias pesadas y petróleo. Él era de la Unión Cívica Radical, pero para este momento se apartó y creó su propia, que era la Unión Cívica Radical Intransigente. Lo que pasa con Frondizi es que él tenía una revista que se llamaba ¿Qué?, donde él denunció a esta revolución libertadora, que eran los del golpe militar, hablando sobre su alianza con Estados Unidos, su fracaso económico y sus deudas. Medio que Frondizi terminó pactando con Perón. Algo que fue importante igual entre la relación de Frondizi con los peronistas fue que en 1962 Frondizi dejó que los peronistas se presentaran en las elecciones provinciales. Lo que pasa es que claramente ganaron los peronistas en estas elecciones e inmediatamente los milicos ordenaron intervenir a estas personas y los metieron presos, generando como una especie de sentimiento de traición del peronismo hacia Frondizi. También en ese momento aprobó el plan Conintes, que terminó en una gran represión peronista y de izquierda. También firmó contratos petroleros que fueron medio polémicos para la época porque supuestamente iban en contra de lo que él mismo decía antes. Pero bueno, en esta época hubo mucho enfrentamiento porque había un sector de la sociedad que no sabían dónde meterlo. El sector peronista no sabía a quién votar. Hubieron muchos enfrentamientos en esta época por eso. Mismo hasta habían bandos. Por ejemplo, el bando colorado era el que creía que el peronismo era lo peor que había y que iba a llevar al socialismo. Y por otro lado estaba el bando azul, que consideraban que el peronismo podía
podía ser un aliado en contra del socialismo. Dos ideas muy distintas para una misma política. En 1963 ganó las elecciones Ilia, quien era un radical. Él invirtió mucho más en la educación y la salud. También anuló varios contratos petroleros que se habían hecho anteriormente. También puso por ley el concepto de el salario mínimo vital y móvil, básicamente que el salario tenía que alcanzar para vivir. Además, el monto se le decía móvil porque se ajustaba a la inflación. Claramente esto hizo enojar a empresarios y también el tema de rever todo lo que habían firmado sobre el petróleo fue otra de las razones que hizo enojar a este sector. Este fue un gobierno que fue democrático, hizo cosas por el pueblo, pero le faltaba popularidad. Porque él, por ejemplo, mantuvo baja la inflación, dio el salario mínimo vital y móvil, aumentó el empleo para esa época, fomentó la industria nacional y redujo la deuda del FMI. Pero de todas formas, él fue derrocado. Cabe destacar que Ilia estaba enterado de todo lo que iba a pasar desde un tiempo antes y hasta quiso mudar el gobierno a Córdoba o Santa Fe o Entre Ríos y todos estaban complotados en contra de él. Y hay unos archivos de cómo Ilia se resistía ante los militares. Habían hasta citas textuales mostrando esto. ¿De qué violencia me hablan? La violencia la acaban de desatar ustedes en la República. Ustedes provocan la violencia. Yo he predicado en todo el país la paz y la concordia entre los argentinos. He asegurado la libertad y ustedes no han querido hacer eco de mi prédica. Ustedes no tienen nada que ver con el ejército de San Martín y de Belgrano. Le han causado muchos males a la patria y se lo seguirán causando con estos actos. El país les recriminará siempre esta usurpación y hasta dudo que sus propias conciencias puedan explicar el hecho. Después de todo el golpe, Ilia se instaló en Cruz del Eje en Córdoba y volvió a ejercer como médico. Dicen que rechazó su jubilación y falleció el 18 de enero de 1983. Terminó siendo derrocado porque ante la prensa y los militares él era considerado lento. Este golpe fue hecho por Onganía en 1968. Así que el 28 de junio de 1966 se instauró la Revolución Argentina, que eso iba a abarcar todos los gobiernos militares que estaban al mando de Juan Carlos Onganía, que fue de 1966 a 1970, Marcelo Livingston, que fue de 1970 a 1971, nada, Alejandro Agustín Lanusse, que fue de 1971 a 1973, y acá empezó algo que va a ser mucho más importante para el próximo capítulo de nuestra historia. En los 70 surgen las guerrillas, los famosos montoneros, la ERP y grupos paramilitares de derecha, como por ejemplo la AAA. Lo que pasa es que estos movimientos de guerrillas estaban muy inspirados en lo que sería, por ejemplo, la Revolución Cubana y en lo que pasó en la Guerra de Vietnam, donde un pequeño grupo de revolución terminó haciendo algo gigantesco. Y como acá lo que pasaba era que habían tantos golpes de estado, había proscripción, o sea, no se podía hablar de ciertos políticos. Ese era el pensamiento de las guerrillas. Si no nos escuchan democráticamente, quizás hay que terminar cagándolos a tiros a los militares. Como saben, el tema de las guerrillas, los montoneros, fue algo muy importante de la dictadura y mismo se dijo que en realidad los términos de tortura, que vamos a hablar más tarde sobre la dictadura, fueron hechos a causa de las guerrillas. En realidad no fue así. A los militares los estaban entrenando para estos métodos de tortura que se hicieron más tarde, desde antes de que aparecieran estas guerrillas, porque ya se imaginaban que iban a llegar. Mismo hay documentales de la escuela francesa, son documentales que están en francés, donde cuentan cómo entrenaban a nuestros militares para que luego pudieran hacer esto. Ce furent les années les plus noires d'Amérique latine, quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir en Argentine. Tous les pays du cône sud sont déjà sous la coupe des militaires. Exécutions sommaires, tortures, disparus, qu'ils appellent Stroessner au Paraguay ou Pinochet au Chili. Tous mènent une répression féroce au nom de la lutte contre le communisme. Comment en est-on arrivé là? Bien sûr, l'ombre des États-Unis plane sur les dictatures latino-américaines, mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle joué par la France dans leur genèse, et notamment en Argentine. On nous a dit qu'il faut briser la capacité du FLN à commettre des attentats, et pour ça, il faut avoir les renseignements à tout prix, à tout prix. Et pour vous, ça voulait dire éventuellement l'usage de la torture? Quelle question, y compris la torture.
J'avais donné des ordres en disant mes hommes, vous agirez à bloc contre les vrais poseurs de bombes, et si ça vous sont les bombes, interrogez-les durement. Les voy a dejar igualmente el link de ese documental por si lo quieren ver ustedes mismos. Después de fuertes negociaciones con Lanusse, o Lanús, no sé cómo se dirá, Perón vuelve al país en 1972, porque vieron que estaba exiliado en España. Ahí Lanús pone una ley que medio lo caga a Perón porque decía que para ser presidente de Argentina tenías que haber estado viviendo tanta cantidad de años en este país ininterrumpidas. Por lo tanto, Héctor Cámpora se presentó como candidato a presidente y terminó triunfando con el 49% de los votos. Pero después de 49 días renunció a su cargo para llamar elecciones ahora sí con el peronismo. Pero algo que cabe destacar de esta época era que toda Latinoamérica estaba bajo dictaduras militares, por lo que se dice el famoso Plan Cóndor, que ahora lo vamos a hablar. Así que Argentina era uno de los pocos, por no decir únicos, países que para ese momento estaban teniendo elecciones democráticas. Y también algo importante fue que había crisis de petróleo. De nuevo, igual siempre hay crisis de petróleo. Así que el 12 de octubre de 1973 Perón vuelve a ser presidente. Pero las cosas seguían bastante pesadas en el país porque, por ejemplo, hubo una masacre en Ezeiza. Mucha gente fue a Ezeiza a recibirlo. Lo que pasa es que organizaron una emboscada, entre ellos, por ejemplo, la AAA, que era algo importante es que la AAA estaba organizada por José López Rega, que era secretario personal y ministro de los presidentes Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón y de Estela Martínez de Perón. Se dice que creó y coordinó la AAA bajo el orden de los 3 presidentes que dije antes para combatir a los sectores de izquierda del movimiento peronista. Y mataron a tiros a un montón de gente, provocando que Perón tuviera que aterrizar en otro lado. Así que Perón gana las elecciones con su mujer, María Estela Martínez, que era su vicepresidenta. Pero acá pasó algo, lo que terminó de destruir todo. En 1974 Perón murió. Algo que fue importante para explicar la explosión de más tarde fue que en 1974, en el Día del Trabajador, Perón hasta se peleó con estos montoneros que estaban de su lado. Porque ¿qué había pasado acá? En una plaza de Mayo completamente llena, los montoneros estaban cantando: ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Y Perón se empezó a pelear, literalmente se empezaron a pelear por el micrófono y la mitad de la gente se fue, los montoneros se fueron directamente de ese discurso y obviamente la gente más leal de Perón decía que quizás estos roces que tenía con la gente que estaba de su lado podía ser porque estaba rodeado de gente que le comía la cabeza, o también decían que era porque estaba viejo. Igual, de todas formas, Perón se murió antes de que esto se pudiera resolver y no quedó igual como algo muy marcado entre él y los peronistas, como que no fue algo que quebró su relación con los peronistas. Cuando Perón falleció, asume Isabel, pero el caos económico y la violencia que había en las calles y en la política ya estaba preparando el terreno para un golpe de estado. Medio que se dice que el gobierno de Isabel estuvo preparando, de hecho, en primera persona el terreno, porque, por ejemplo, el 5 de febrero de 1975, Isabel firmó el decreto de aniquilamiento a la subversión, o sea, a la traición. Se podía aniquilar a los traidores. Eso dando inicio al Operativo Independencia. Las Fuerzas Armadas ya habían ensayado esto con, por ejemplo, los militantes del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ahí probaron los métodos de secuestro y de tortura que se iban a usar más tarde. La tensión crecía todos los días y era tanto que tuvieron que adelantar las elecciones para evitar este estallido. Pero ya desde los medios, desde la prensa, se estaba hablando de que la única solución a todo esto iba a ser un golpe militar que resolviera estos problemas. La única forma de salvar el país y devolver el orden era un golpe de estado, o eso era lo que se decía en todos lados, eso era lo que
la gente creía, la gente medio que hasta lo pedía. Claramente los militantes peronistas no, pero la gente común que leía el diario, que veía lo que estaba pasando, quería orden, quería paz simplemente. Que esto es lo que pasa durante toda la historia en todos los aspectos de la historia, en guerras mundiales, en genocidios, en dictaduras. Siempre hay una razón por la que llegan a este poder. No es que todos están en contra y lo hacen tal a la fuerza. Terminan convenciendo a la gente de que eso es lo necesario. Si les gustó este video o les ayudó, me pueden dar like, que me ayudan un montón, me lo pueden comentar, pueden darme su opinión, siempre desde el respeto, como lo digo siempre. Si es desde el respeto, yo les voy a responderlo más bien, no tengo ningún problema. Se pueden suscribir al canal para seguir viendo esta serie de videos o el resto de mis series de videos, que tengo como 700 secciones. Así que las y los quiero mucho. Cuídense, estudien su historia. Espero que si están a punto de hacer un examen o algo así, les vaya bien. ¡Chao!